Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia y Tecnología para la remediación de suelos. En el episodio anterior exploramos la recalcitrancia, esa resistencia molecular que desafía nuestros intentos de limpieza ambiental. Hoy damos un paso más. Si comprendemos el problema, ahora necesitamos entender la herramienta. ¿Dónde ocurre realmente la transformación química? ¿En qué condiciones controlamos la reacción? ¿Y cómo decidimos qué tipo de reactor utilizar en un proceso de remediación? En este episodio hablaremos de reactores químicos, sus tipos, su funcionamiento y sus aplicaciones en el tratamiento de contaminantes. Desde reactores batch hasta sistemas continuos, descubriremos cómo el diseño del reactor puede marcar la diferencia entre una reacción eficiente y un proceso fallido. Prepárate para pensar en términos de cinética, transferencia de masa y diseño de procesos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante en nuestra agenda. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema que me entusiasma muchísimo. Y es que para el análisis de hoy, hemos estado revisando una montaña de fuentes técnicas, literalmente una montaña. Demasiada información, sí. Tenemos desde extractos de libros académicos bastante densos, como el ABC para comprender reactores químicos. Un clásico en la ingeniería, claro. Exacto. Y también pasamos por artículos industriales muy específicos de empresas de alta tecnología como Amerikip, e incluso transcripciones de clases magistrales de termodinámica del canal IQ Videos. Es un abanico muy completo de fuentes para lo que queremos hacer hoy. Totalmente. Y el objetivo de hoy es decodificar lo que, digamos, es el verdadero corazón de la industria moderna. Hablo de los reactores químicos. Que suenan como algo de ciencia ficción para mucha gente, ¿no? Sí, pero para quienes nos escuchan y siguen de cerca los procesos industriales, es evidente que dominar estos equipos es lo que separa a la química teórica, la de laboratorio, de la producción masiva a nivel global. Definitivamente. Y el desafío central que la ingeniería resuelve con estos equipos es monumental. Un reactor químico no es un simple contenedor donde metes cosas y se mezclan al azar. Haz de cuenta que no es una simple caja negra. Para nada. Es una unidad procesadora diseñada de forma meticulosa. El objetivo es maximizar la conversión de los reactivos y, muy importante, la selectividad del producto que realmente deseamos. Y manteniendo los costos operativos por el suelo, me imagino. Siempre al mínimo. Pero lograr esa optimización requiere un control absoluto sobre un sistema de variables que están, altamente acopladas. Hablamos de la termodinámica de la reacción, la cinética química y, por supuesto, la transferencia de masa y energía. Cualquier cambio te arruina todo. Así es. Cualquier variación mínima en el diseño altera radicalmente el resultado del proceso. A ver, vamos a desempacar esto. Porque el concepto de selectividad y transferencia de masa es justo donde la teoría choca de frente con la realidad física. Y choca fuerte. Sí. Para repasar el término para nuestra audiencia, la selectividad es esta capacidad del reactor para favorecer la reacción química que realmente queremos. Exacto, minimizando las reacciones secundarias. Esas que generan subproductos indeseados o que incluso pueden ser tóxicos. Y fíjate que nuestras fuentes usan una analogía muy aterrizada para explicar esto en el primer modo de operación industrial, que es el reactor tipo batch. O reactor intermitente. Ajá, el intermitente. Lo comparan directamente con una olla de cocina tradicional. O sea, el control del tiempo y la temperatura lo es absolutamente todo ahí. Es una excelente analogía. La dinámica de un reactor intermitente opera bajo lo que llamamos un principio de estado no estacionario. ¿Y eso en términos prácticos qué significa? Significa que las variables dentro de ese volumen de control están cambiando continuamente en función del tiempo. Si observamos las ecuaciones matemáticas que lo modelan, vemos que la velocidad a la que desaparecen los ingredientes... Los reactantes. Exacto, los reactantes. Y la velocidad a la que se forman los productos, dependen de la concentración en ese instante específico. Como cuando haces una sopa y al principio hay mucha agua y luego se va evaporando y concentrando. Tal cual. Introduces una carga inicial, ajustas las condiciones de presión y temperatura y dejas que la cinética siga su curso durante un periodo súper preciso. En ingeniería, a eso le llamamos el tiempo de residencia. Y ese tiempo de residencia es el factor crítico para la selectividad que mencionábamos antes, ¿verdad? Es vital.
porque si dejamos la mezcla reaccionando más tiempo del necesario en ese estado no estacionario, los productos que ya se formaron podrían empezar a reaccionar entre ellos mismos. Y ahí es donde creas impurezas y arruinas el lote completo. Claro. Y el reto físico que noté en los textos no es nada más estar ahí con un cronómetro midiendo el tiempo, sino gestionar el calor, la transferencia de calor. Ese es el gran dolor de cabeza de los ingenieros químicos. Las fuentes indican que muchas de estas reacciones son altamente exotérmicas. O sea, a medida que avanza el reloj en la olla, en el reactor batch, se libera una cantidad masiva de energía térmica. Si no tienes un sistema de enfriamiento muy eficiente, la cosa se sale de control. Hablaban de chaquetas de agua refrigerante alrededor del tanque, porque si la temperatura se dispara, la cinética se acelera sin control y adiós selectividad. Y ese control térmico, fíjate, se vuelve todavía más complejo por los cambios físicos que ocurren en el propio fluido. A medida que los reactivos se van transformando en productos, la viscosidad y la densidad de toda la mezcla pueden alterarse dramáticamente. ¿Pasa de ser agua a ser un bloque casi sólido? O como un jarabe súper espeso, sí. Un fluido que empezó siendo tan ligero como el agua te cambia las reglas del juego a mitad del proceso. Esto modifica el coeficiente de transferencia de calor en tiempo real. Me imagino que los sistemas de control tienen que volverse locos ajustando el refrigerante. Los obliga a adaptar el flujo de refrigerante minuto a minuto. Es un desafío de automatización bárbaro. Y debido a esta tremenda complejidad operativa, y bueno, a los tiempos muertos que implica tener que vaciar y lavar todo el equipo después de cada ciclo, la industria reserva estos reactores casi exclusivamente para cosas muy específicas. Cosas caras, supongo. Productos de muy alto valor agregado y bajo volumen. Por ejemplo, vacunas, principios activos de la industria farmacéutica o polímeros de especialidad. Tiene toda la lógica desde el punto de vista económico. O sea, las paradas constantes para lavar, enjuagar y recargar el tanque son inaceptables si tu meta es producir, no sé, miles de toneladas de fertilizantes al mes. O refinar millones de barriles de crudo al día. Sería imposible. Imposible. Y ahí es donde las fuentes documentan el gran salto evolutivo hacia los reactores continuos. Aquí entramos ya en una filosofía de diseño completamente distinta, que es la operación en estado estacionario. Una vez que el sistema alcanza el equilibrio, ya no hay sorpresas. Exacto. Las condiciones en cualquier punto específico del reactor se quedan constantes en el tiempo. Hay un flujo de entrada que nunca para y un flujo de salida continuo de productos. El impacto financiero de esta transición a lo continuo es brutal. Claro, estos reactores demandan una inversión de capital inicial, el CAPEX, sumamente alta. Me imagino que por toda la tecnología que llevan. Requieren sistemas de instrumentación súper avanzados, válvulas de control de flujo milimétricas y lazos de retroalimentación con sensores complejos. Sin embargo, su costo operativo a largo plazo, el OPEX, es minúsculo. Porque no tienes a nadie parando la planta para lavar ollas. Exactamente. Procesan una avalancha de productos sin interrupciones durante meses o incluso años antes de que tengas que hacerles mantenimiento. ¡Wow! Y dentro de esta categoría de los continuos, los textos académicos y estas clases de IQ videos le dedican muchísimo tiempo de análisis a un equipo en particular, el CSTR. El reactor continuo de tanque agitado. Ese mismo. La imagen mental que proponen para el CSTR, y me encantó, es la de una licuadora industrial operando sin parar jamás. Entra el líquido por unas tuberías arriba o a los lados, sale por otras abajo y en el centro hay un agitador enorme girando constantemente. Es una forma muy gráfica de verlo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes abordan un conflicto fascinante entre los modelos matemáticos ideales y la cruda realidad de la física. El famoso problema de la mezcla perfecta. Así es. Para poder diseñar un CSTR en papel, los ingenieros asumen una mezcla perfecta. El modelo matemático dice que por arte de magia, la gota de reactivo que entra por la tubería se dispersa instantáneamente por todo el volumen del tanque, en 0 segundos. Sí. La suposición de mezcla instantánea implica que no existen gradientes de concentración ni de temperatura adentro del equipo. Matemáticamente, te dicen que la concentración del producto que sale es idéntica a la concentración en cualquier milímetro cúbico del interior del tanque. Lo cual es físicamente imposible. Evidentemente es una abstracción. Es imposible.
Pero la ciencia y la ingeniería aplicada usan este modelo ideal para simplificar las ecuaciones algebraicas de diseño. Porque si no, los cálculos serían eternos. Si intentáramos modelar un reactor industrial desde cero, usando, digamos, las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver la hidrodinámica real de cada remolino y cada turbulencia, sin una base ideal, el poder computacional requerido sería inmanejable. Las supercomputadoras explotarían. Y de hecho, las clases de IQ Videos ilustran esta imposibilidad de la mezcla perfecta con un ejemplo termodinámico súper claro. Ah, el ejemplo del agua salada. Ese. Dicen que se ingresa una corriente de agua con muchísima sal, una salmuera pesada, por una boquilla superior y el modelo asume mezcla perfecta, pues un sensor ubicado a 1 milímetro de esa boquilla debería registrar la misma concentración diluida que un sensor en la válvula de salida a 5 metros de distancia. Y en la práctica eso jamás ocurre así. Hay un retardo. La transferencia de masa requiere tiempo físico. Las moléculas del reactivo tienen que viajar desde el centro del fluido, atravesar las capas límite y dispersarse a nivel microscópico. Y la divergencia entre el modelo y la realidad se hace todavía más evidente por los fenómenos hidrodinámicos. Tenemos cosas como los volúmenes muertos o el cortocircuito. Bypassing le dicen en inglés, ¿no? Así es, bypassing. En un tanque real, por más que agites, siempre habrá esquinas o zonas cerca del fondo donde el flujo no llega bien. Se crean estas zonas muertas donde el líquido simplemente se estanca y no reacciona. Y el cortocircuito sería lo contrario, me imagino. Exacto. Parte del reactivo fresco que acaba de entrar puede encontrar una corriente preferencial rápida y salirse del tanque por la válvula de descarga antes de haber reaccionado. Arruina por completo el tiempo de residencia calculado. Y entonces, para mitigar todos estos dolores de cabeza y acercar la máquina real a ese ideal matemático, la ingeniería de la agitación se vuelve una locura de rigor técnico. Es una disciplina en sí misma. Porque los apuntes son muy enfáticos. No se trata nada más de ponerle un motor gigantesco y hacer girar las aspas más rápido. Hablan mucho de los peligros físicos de la agitación descontrolada. Mencionan el vórtice. El clásico remolino que se forma en el centro. Como cuando le das muy rápido a la cuchara en una taza de café. Ese remolino profundo en un fluido sometido a alta rotación no solo es malísimo para mezclar, sino que empuja toda la masa líquida hacia las paredes del tanque. Sube el nivel por la fuerza centrífuga. Hasta que el reactor literalmente se rebalsa. Es un desastre. Y la solución mecánica que muestran las fuentes me pareció de verdad una genialidad por lo simple que es. Los bafles. Los bafles o placas deflectoras son un componente absolutamente crítico del diseño interno. Para quienes nos escuchan y traten de visualizarlo, son básicamente láminas metálicas soldadas de forma perpendicular a las paredes internas del tanque. Como obstáculos en la pared. Exacto. Su función hidrodinámica es interrumpir el flujo tangencial del líquido. Al chocar la corriente contra estas placas, la energía cinética de ese vórtice peligroso se rompe y se transforma en corrientes axiales y radiales muy caóticas. O sea, fuerzas al fluido a cruzarse sobre sí mismo. Induces una turbulencia macroscópica. Las distintas capas del fluido chocan entre sí y mejoras drásticamente el coeficiente de transferencia de masa. Y todo esto sin tener que aumentar las revoluciones del motor. Inteligente. Y hablando de las revoluciones, eso nos lleva directo a otra variable crucial del CSTR, la reología del fluido. Un tema fundamental. Tendemos a imaginar que los reactores industriales siempre procesan líquidos fáciles, líquidos que se comportan como el agua. Pero en la industria alimentaria o de polímeros, los ingenieros lidian con fluidos no newtonianos. Y las fuentes usan el ejemplo de la mayonesa. La producción de mayonesa es súper compleja. Es una emulsión. Ajá. En un fluido normal, digamos newtoniano, la viscosidad es constante aunque lo agites fuerte. Pero en uno no newtoniano, la viscosidad aparente cambia dependiendo del esfuerzo de corte que le aplique el agitador. Lo que en física llamamos el shear stress. El diseño del impulsor, las aspas, debe ajustarse milimétricamente al perfil reológico de tu producto. Porque si le das muy duro a la mayonesa, la rompes. Literalmente. En una emulsión o en un caldo de fermentación biológica donde tienes microorganismos vivos, un esfuerzo de corte excesivo destruye la constitución física de lo que estás haciendo. Se separan el agua y el aceite. Se cortan las cadenas de polímeros, la emulsión se separa, y en los reactores biológicos, las células simplemente se rompen por el estrés mecánico, se lisan. Por ende, lograr esa mezcla perfecta aquí no es girar rápido,
es utilizar impulsores de flujo axial muy grandes, operando a bajas revoluciones, para mover toda la masa de líquido de forma suave pero súper constante. Fascinante. Todo esto nos demuestra que el CSTR no es una simple receta rígida, sino un concepto matemático muy adaptable. De hecho, hay ejemplos no convencionales en los textos que me volaron la cabeza, porque expanden la definición misma de lo que es un reactor. Ya no hablamos de cilindros de acero a presión. Exacto. Mencionan que un ingeniero puede aplicar las ecuaciones del CSTR al diseño de una laguna de oxidación natural para el tratamiento de aguas residuales. Es un excelente ejemplo de abstracción matemática. Es un sistema al aire libre, abierto, pero tiene un flujo continuo de entrada de agua sucia, un flujo de salida y una tasa de reacción biológica en el volumen de la laguna que se encarga de degradar la materia orgánica. Funciona igual, matemáticamente. La matemática no distingue si es acero inoxidable o lodo. Otro ejemplo notable de las fuentes es la celda de electrodeposición. Cierto, la minería. Esencialmente es una piscina gigante con soluciones electrolíticas donde haces fluir corriente eléctrica. Los iones de cobre que flotan en la solución se reducen en unas placas, los cátodos, para formar cobre metálico puro. Y aunque sea un proceso electroquímico y no químico tradicional, Aunque la reacción ocurra en la superficie sólida de la placa y no nadando en el líquido, las ecuaciones de balance de masa, lo que entra, sale, se genera y se acumula, son idénticas a las de un CSTR ideal. es una versatilidad analítica impresionante. Ahora, para procesos que son más delicados, procesos que exigen que cada molécula pase exactamente el mismo tiempo adentro y rechazan cualquier tipo de mezcla entre el material viejo y el nuevo, ahí la ingeniería descarta el tanque agitado y recurre al segundo gigante de los continuos, el reactor de flujo pistón. El famoso PFR. Visualmente, pasamos de la licuadora a una manguera. Imaginen tuberías de cientos de metros de longitud por donde viaja el material. No hay motores, no hay aspas, no hay partes móviles internas. Todo el trabajo pesado lo hace la pura dinámica de fluidos. La premisa central del reactor de flujo pistón es la ausencia total de mezcla axial. Es decir, el material no se mezcla ni para adelante ni para atrás a lo largo de ese tubo. Exactamente. Avanza en bloque. Y para lograr este comportamiento, el diseño está completamente gobernado por el número de Reynolds. Ese parámetro es clave. Es un parámetro adimensional. Relaciona las fuerzas inerciales del fluido con sus fuerzas viscosas. Cuando este número de Reynolds es muy bajo, digamos menor a 2000, estamos en lo que se conoce como régimen de flujo laminar. Y las fuentes describen este flujo laminar mediante un perfil de velocidad parabólico, que, por lo que leí, plantea un desafío cinético enorme. ¿Es una pesadilla para un reactor tubular? Porque en este régimen laminar, las partículas de líquido que viajan justo por el centro de la tubería no sufren tanta fricción contra nada y avanzan muchísimo más rápido, al doble de la velocidad promedio. En contraste, el líquido que va rozando las paredes del tubo casi ni se mueve. La velocidad tiende a cero. ¿Y eso destroza la selectividad del reactor? Totalmente, porque te genera una distribución de tiempos de residencia amplísima. La RTD, por sus siglas en inglés. Y tener una RTD amplia en un tubo significa que una fracción enorme del material pasa por el centro, cruza rapidísimo y sale sin haber reaccionado. Lo que hablábamos del cortocircuito. Y mientras tanto, el material que se quedó pegado a las paredes permanece ahí por horas, sobrereaccionando y convirtiéndose en carbón o en subproductos que no sirven para nada. Por eso, para que un tubo funcione de verdad como un PFR ideal, el diseño hidrodinámico debe forzar el fluido hacia un régimen turbulento. Necesitas un número de Reynolds superior a 10.000. Mínimo. Al aumentar de forma drástica la velocidad de bombeo o alterar la geometría del tubo, generas un caos microscópico en el seno del fluido. Y ese caos es irónicamente lo que soluciona el problema del perfil de velocidades. Los remolinos turbulentos provocan una mezcla radial súper intensa. Mezclan el centro con las paredes constantemente. Exacto, pero mantienen la regla de no mezclarse a lo largo del eje del tubo. El resultado físico es que el perfil de velocidad se vuelve completamente plano, avanza todo junto como un bloque sólido. Como un pistón. De ahí su nombre.
Y esta hidrodinámica asegura que cada molécula que entra tenga garantizado el mismo tiempo exacto de procesamiento. Logras un control cinético exquisito para conversiones altísimas. Y ojo, para nuestra audiencia, esto no es un conocimiento puramente académico que se queda en los pizarrones de la universidad. Para nada, es el motor de la industria moderna. Cuando revisamos los catálogos y artículos de empresas de alta ingeniería, como el documento de Amerkip, vemos cómo estos balances de masa y perfiles de Reynolds son los que sostienen infraestructuras completas. Industrias enormes, desde la fabricación de cemento y farmacéutica hasta la síntesis de polímeros. Amerkip detalla modelos comerciales altamente especializados, como el reactor HBr poliurea, la línea Elite, el A25 y el E10HP. Todos esos equipos demuestran el nivel de sofisticación que exige el mercado. Tomemos el caso del reactor para poliurea que mencionas. Ese me pareció un ejemplo brutal. La síntesis de la poliurea no tolera aproximaciones. La reacción entre sus componentes, los isocianatos y las aminas, es casi instantánea. Ocurre en escasos segundos. Es violentamente rápida. Y si el diseño del reactor de Amerkip no asegura un mezclado por impacto de altísima energía cinética... El impingement mixing. Exacto. Si no garantiza ese choque hiperrápido y no mantiene el perfil termodinámico rigurosamente estable, la reacción fracasa por completo y da. O peor, los reactivos se solidifican adentro de la máquina y te obstruyen irreversiblemente las líneas de producción del equipo, echando a perder miles de dólares. Si conectamos esto con el panorama general, cada modelo industrial como SE1HP está calibrado por ingenieros para resolver un sistema de ecuaciones de transferencia de masa y calor súper particular, garantizando que el proceso sea técnica y económicamente viable. Ha sido un recorrido intensivo y, la verdad, revelador por la ingeniería de procesos. Comenzamos analizando las complejidades de esa olla de cocina a presión, el reactor batch, y cómo el control del tiempo dicta todo. Luego pasamos a desmitificar la mezcla instantánea en los CSTR. Explorando cómo la viscosidad y los vórtices nos obligan a meter bafles en los tanques para que la realidad se parezca un poco más al papel. Y culminamos estudiando cómo manipular las fuerzas viscosas con el número de Reynolds nos permite aplanar la velocidad en un flujo pistón. Lo fundamental de este análisis, creo yo, es comprender cómo el modelado matemático es el puente entre las leyes abstractas de la física y las máquinas que impulsan nuestra economía. Es la capacidad humana de predecir cómo se comporta la materia bajo condiciones extremas. Y para cerrar nuestra sesión de hoy, queremos dejar sobre la mesa un pensamiento bastante provocador para quienes disfrutan de extrapolar estos conceptos. Me parece perfecto. A lo largo de la charla, vimos cómo la ingeniería logra tomar un entorno natural, caótico y abierto, como una laguna de oxidación, y lo modela exitosamente con las matemáticas de un reactor continuo ideal. Ajá, las mismas ecuaciones. Entonces, considerando este poder predictivo, surge una incógnita muy interesante. ¿Hasta qué punto podríamos escalar este enfoque? ¿Sería viable aplicar los principios de la termodinámica y los balances de los reactores químicos a macroecosistemas enteros? Es una premisa audaz. Imaginen modelar un río industrialmente contaminado o incluso las corrientes estratosféricas de nuestra propia atmósfera, tratándolos como si fueran gigantescos reactores de flujo continuo. Esto nos podría brindar los parámetros exactos de tiempo de residencia y de cinética que necesitamos para diseñar soluciones medioambientales a escala planetaria. Es una frontera donde la ingeniería dura y la ecología podrían converger de formas totalmente insospechadas. Sin duda, una idea para quedarse reflexionando un buen rato. Ha sido verdaderamente enriquecedor sumergirnos en este análisis a fondo de la química industrial. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención que nos han dedicado hoy para desmenuzar estos sistemas. Los invitamos a seguir cuestionando y descubriendo la ciencia que estructura nuestro mundo. Hasta la próxima. Y así concluimos este recorrido por el mundo de los reactores químicos. Hoy entendimos que no basta con conocer la reacción, también debemos dominar el entorno donde ocurre. El tipo de reactor, el tiempo de residencia, la mezcla, la temperatura y la presión son variables que definen la eficiencia de un proceso de remediación. En ingeniería ambiental, cada decisión de diseño tiene implicaciones técnicas, económicas y ambientales. Elegir el reactor adecuado no es solo una cuestión operativa, es una estrategia.
Gracias por acompañarnos en Ciencia y Tecnología para la remediación de suelos. Sigue cuestionando, analizando y construyendo soluciones. Nos escuchamos en el siguiente